Realmente es una pena lo sucedido este fin de semana en Colombia, cuando se conoció ya finalmente el fallecimiento de Miguel Uribe, después de haber estado más de 60 días luchando por su vida. Al final pues lo venció, no solamente esas balas que entraron en su cabeza, sino todo el horror que hay alrededor de este nuevo magnicidio. La diferencia entre otros magnicidios que se han producido en Colombia es que antes se sabía quién era quién y hoy en cambio no se sabe de qué lado está Gustavo Petro. En Colombia se sigue hablando de las coincidencias entre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, y Miguel Uribe, precandidato presidencial en Colombia. Se habla de que el sicario pudo haber salido de Ecuador, que se pudo haber planificado aquí, que se pudo haber ordenado aquí. En fin, se ha especulado mucho sobre estas coincidencias entre ambos asesinatos y la vinculación entre Venezuela, Colombia y Ecuador en el asesinato de estos candidatos pues más relacionados con la derecha o con un posible cambio profundo en los países a los que representaban. Colombia sigue preguntándose, por ejemplo, qué vino a hacer Gustavo Petro en Manta, en la casa de quién se reunió, en la casa de quién se quedó, con quién se reunió, quién lo visitó. Esto es un misterio, todos los días le preguntan y esto sigue generando también más especulaciones sobre si esto habrá tenido algo que ver con la muerte de Miguel Uribe, cuya vida fue atentada 10 días después de que Gustavo Petro estuvo en Manta, aquí en el Ecuador. Exactamente el 7 de junio atentaron contra la vida de Miguel Uribe. Se lo cuestiona a Gustavo Petro por haber creado un ambiente pesado alrededor del líder político. Habló todos los días en contra de Miguel Uribe, sembró odio y luego no le dio la protección o seguridad oficial requerida. Así, sin la debida protección, Miguel Uribe se presentó en un mitin en Bogotá en el que un adolescente de 14 años le propinó 3 disparos, 2 en la cabeza y 1 en la pierna, que finalmente acabaron con su vida. Durante su estado crítico y ante la indignación de Colombia, Gustavo Petro salió en defensa del niño sicario y dejó que se escape de la cárcel uno de sus cómplices, sin que se conozca si entregó algún dato clave sobre los autores intelectuales. Esta es otra coincidencia. Esto es lo que ya se prevé, que al igual que en el caso de Fernando Villavicencio, se sospecha que nunca se sabrá quiénes son o quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe. ¿De qué lado está Gustavo Petro? ¿Qué tan efectiva es su política conocida como la paz total, que promueve una iniciativa legal para intentar someter a la justicia a grupos criminales, incluyendo beneficios judiciales como rebajas de pena a cambio de su desarme, confesión de crímenes y reparación a las víctimas? Hasta el momento no se ha conocido un solo dato que pueda dar con el desarme de los grupos armados en Colombia. Sin embargo, informes recientes apuntan a que la violencia y el control territorial de los grupos armados ilegales han aumentado durante el gobierno de Petro, lo que refuerza los cuestionamientos sobre la efectividad de esta estrategia. También se le cuestiona que sacó a narcos de la cárcel para ir a un evento suyo, los subió a la tarima, les permitió hablar, les dio micrófono. Durante el gobierno de Gustavo Petro y su política de paz total se han duplicado los sembríos de coca y la producción de coca también se ha duplicado, de 1.700 toneladas a 2.700 toneladas. También se habla y se cuestiona el apoyo que frontalmente le ha dado Gustavo Petro al gobierno dictatorial de Maduro, creando, por ejemplo, una zona binacional del Catatumbo, en donde dice se ha establecido un corredor por donde circula la base de coca que es finalmente refinada y exportada desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Esto coincide con se topa con la política de Trump en contra del Cartel de los Soles, que dice que justamente desde Venezuela es de donde más se exporta cocaína a Venezuela, o existe este corredor productivo, efectivo, dañino, que está afectando a los norteamericanos. Y todo esto que está sucediendo también coincide esta semana con la visita de Marco Rubio acá al Ecuador y en su gira por Latinoamérica, en donde está justamente estrechando lazos para poder reforzar no solamente las relaciones comerciales bilaterales entre los países que están alineados
con la lucha en contra justamente de los grupos de delincuencia organizada, los carteles de la droga y la exportación de cocaína hacia países como Estados Unidos. Todo esto ocurre cuando en Colombia, pero también en Latinoamérica y quizás en el resto del mundo, todo el mundo se pregunta de qué lado está Gustavo Petro. Esto es Punto G Express y aquí empieza Vis a Vis.